Dice, continuamos con Pensamiento Crítico, como lo había anunciado anteriormente al terminar el primer bloque. Tenemos ya la presencia del general Paco Moncayo, con quien vamos a conversar sobre lo que sucedió en el CENEPA. Son 20 años. ¿Y qué lecciones nos deja a los ecuatorianos? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo estuvimos preparados? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué nos trajo el proceso de paz? Eso será lo que conversaremos con el general Paco Moncayo. Veamos lo que nos ha preparado la producción. Militarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no. Ni un paso atrás. Es la consigna que se escuchó en nuestro país desde el 26 de enero de 1995, fecha en la que inició el conflicto bélico entre Ecuador y Perú, en un sector no delimitado de la frontera amazónica. Han pasado 20 años de este hecho que marcó la historia de nuestro pueblo y en el que murieron 33 compatriotas. La guerra duró cerca de un mes. Luego vino el cese al fuego. 3 años después, en 1998, finalmente se firmó la paz y se delimitó los 78 kilómetros que estaban pendientes tras la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. Tema que se analizará aquí en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Bueno, ese video resume algo que es muy interesante, que lo voy a conversar el día de hoy con el general Paco Moncayo, a quien lo saludo y le doy la bienvenida y mi admiración por haber estado no solo enfrente del tema, sino en el campo de batalla. Señor general Paco Moncayo, le rindo homenaje a través suyo a todos los militares, hermanos ecuatorianos, que se enfrentaron en esa lucha patriótica por defender el territorio ecuatoriano. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos, qué gusto estar con usted. Un saludo muy afectuoso a la audiencia y también desde estos canales a todos los compañeros que estuvieron en esas hazañas realmente extraordinarias que le dieron paz al Ecuador y al Perú. Las declaraciones del presidente Durán Ballén, año 1995 para ser exacto, ya son 20 años por cierto, año 1995, cuando mencionó esa frase célebre, ningún paso atrás, aglutinó y emocionó a todos los ecuatorianos. Pero eso fue en el territorio, eso fue en la ciudad, eso fue en la capital, cómo se vivía en el campo de batalla. ¿Llegó esa emoción del pueblo ecuatoriano y se transmitió en el campo de batalla? Bueno, la verdad es que el pueblo ecuatoriano envió un mensaje firme, fuerte a sus soldados sobre la necesidad de defender nuestro territorio, nuestra dignidad. Llegaban cartas de niños de escuela, de jóvenes de los colegios, animando a los soldados para que cumplan con su deber. Era un país unido y es la demostración de lo que puede el Ecuador cuando se une por una causa en la cual todos se sienten comprometidos. Este fue un episodio de unidad nacional en el cual el poder político, como estamos observando, en el cual el pueblo ecuatoriano y, por supuesto, sus Fuerzas Armadas, estuvimos juntos con los mismos ideales, con las mismas aspiraciones, y juntos hicimos esa gran hazaña de abrir los caminos para la paz. Yo le decía a nuestros amigos televidentes que durante esta entrevista íbamos a hablar sobre cómo estuvimos preparados para enfrentar este conflicto. A diferencia de conflictos anteriores, dio la impresión de que el momento que sucedió el tema del CENEPA, las fuerzas militares ecuatorianas, las Fuerzas Armadas, eran muy distintas a lo que se vivió anteriormente, tanto en el 45, tanto cuando hubo el tema de Paquilla. Claro, esta fue una situación muy diferente por varias razones. En primer lugar, en 1941, el Perú tenía el más moderno ejército de América. Tenían, imagínese usted, en esa época, aviones de guerra, paracaidistas, submarinos, tanques, destructores. Era un ejército poderosísimo que invadió a un país que estaba indefenso. Se tomaron nuestra provincia del Oro, se tomaron nuestros territorios amazónicos y así, ocupado el país y con un ejército de esa naturaleza, nos obligaron a firmar el protocolo de Río de Janeiro con la pistola en la cabeza de los negociadores, amenazándoles. Si no firman, mañana el Perú se toma Guayaquil. Vayan primero a ser país antes de creer que sea un problema para América. Eso les dijeron a nuestros negociadores. Y siendo testigos pasivos el concierto de las naciones, preocupados por la guerra mundial. Claro, mientras se debatía ese tema en el gran salón, en un cuartito aparte, estaban los ecuatorianos y peruanos con el canciller
de los Estados Unidos y del Brasil. Y ellos les dijeron, ellos les amenazaron, vayan primero, sean país, porque ustedes no son un problema para América y allá adentro se tratan los problemas reales que existen para América. Así, humillados, ofendidos, invadidos, nos obligaron a firmar ese protocolo. Ahora, pero las fuerzas militares ecuatorianas, usted lo dice, en esa época no estaban preparadas. Cuando sucedió la Paquilla, aparentemente tampoco teníamos la preparación que llegamos a tener en el 95. ¿Era una decisión política fortalecer a las Fuerzas Armadas en aquella época? Mire, yo creo que siempre ha habido la decisión política de fortalecer a las Fuerzas Armadas, mucho más cuando vivíamos con esta permanente amenaza, porque hay que reconocer que el Ecuador nunca invadió a un país vecino. ¿El tema pasaba por recursos entonces? Todos los combates que se han realizado con Colombia, con el Perú, han sido en territorio ecuatoriano. Este es un tema muy importante. El Ecuador nunca ha sido un país agresor. De manera que, inclusive en 1995, lo que hicimos es limitarnos a defender nuestro territorio. En la zona no demarcada, por supuesto, no había territorio peruano o ecuatoriano, porque no había límite. Entonces, por eso casualmente era la zona del conflicto. Era la zona del conflicto, el 81 y el 95. Pero obviamente con lo que aprendimos del 81, con lo que aprendimos del 41. Mire usted, en 1941, el comandante peruano invadió el Ecuador sin que el presidente le autorice. Y cuando el presidente le dijo que no, le dijeron entonces nos vamos a levantar en contra de usted. O sea, las fuerzas militares peruanas estaban por encima de la decisión política de un gobierno civil en el Perú. Ellos decidieron. Y lo mismo pasó en el 81. Al presidente Belaúnde le llevaron al día siguiente a izar la bandera en Paquilla cuando ya se la habían tomado. El presidente no supo que ya habían atacado al Ecuador. Entonces, había que aprender del pasado. Y yo debo decirle que sí, que desde 1981 nos preparamos para evitar ser nuevamente agredidos, humillados, ofendidos, y que lo que hicimos en 95 como Ecuador y como Fuerzas Armadas fue defender nuestra dignidad. El éxito militar en el CENEPA generó un punto de quiebre en la relación Ecuador-Perú. Mire, durante 54 años, primero hay que decirlo, la gesta del CENEPA cambió 200 años de historia, porque es desde 1802, con la cédula real que se publica, que comienza este problema. No nos vayamos tan atrás, pero digamos que ya en la época que éramos parte de Colombia, hubo la guerra del 28, cuando el Perú se tomó Guayaquil, pues, y todos sabemos las páginas horribles que sucedieron en Guayaquil en esa ocasión. Y hubo la batalla de Tarqui y ganaron las fuerzas colombianas. Desde entonces teníamos este problema. Y desde 1942, el Perú decía, con el Ecuador no hay ningún problema, todo se acabó en Río de Janeiro, y negaban la existencia del problema. Entonces, el punto de quiebre en la relación con el Perú fue que acepte el Perú sentarse a negociar, lo que nunca quiso. No se olviden que el presidente Borja, ¿cómo trabajó para que haya la participación del Papa en un arbitraje? No hay problema con el Ecuador. ¿De qué arbitraje hablamos? Siempre que el Ecuador quería negociar este problema que subsistía, el Perú decía que no. Pero sin embargo de aquello, y me quedan 2 minutos y medio, general Moncayo, sin embargo de aquello, dicen algunos historiadores y algunos analistas que lo que se ganó en el campo de la batalla se perdió en las negociaciones diplomáticas. Mire, lo que sucedió brevemente, se negoció durante 3 años. Como parte de la negociación se nombraron comisiones técnicas jurídicas. Las comisiones técnicas jurídicas le dieron la razón al Perú. Le dijeron sí hay el divisor de aguas entre Zamora y Santiago y desbarataron nuestra tesis. Aún así, los dos países no quisieron tomar una decisión por las repercusiones políticas. Y los dos países les dijeron a los garantes, señores garantes, ustedes propongan la solución. Y los dos congresos, el ecuatoriano y el peruano, aceptaron que ese fallo de los garantes sea obligatorio, sea vinculante. De manera que lo que sucedió fue un arbitraje, los garantes dieron su fallo, tuvimos que aceptar el fallo, la negociación ya no fue como en Río de Janeiro, maltratados, ofendidos, insultados, fue una negociación cara a cara, digna,
que dio ese resultado. Ahora, y ya para terminar, señor general, ¿qué lecciones nos deja esto a los ecuatorianos de la época contemporánea? Mire, la lección de toda la historia, este país podría haber avanzado mucho más, estar en muchas mejores condiciones si hubiese unidad. Este país ha estado escindido, dividido. Nos hemos calificado grandes escritores nuestros como un país esquizofrénico. Pues la unión nos permitió enfrentar a un país tan poderoso y fuerte como el Perú con éxito. La unión nos ha permitido salir adelante en los momentos cruciales y difíciles de nuestra historia. Entonces, la gran lección de 1995 es la de unidad nacional. Ecuador unido es capaz de las más grandes realizaciones. Señor general, muchas gracias. Y nuestro homenaje, nuestra admiración y nuestro respeto a aquellos héroes que ofrendaron su vida en el CENEPA y que también dieron cara, pecho y familia, por cierto, para defender nuestra soberanía. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal.